Buenas noches y bienvenidos nuevamente a La Suite. Yo soy George Rojas, estoy gustosamente, con alegría, júbilo, algarabía, rebozo, regocijo y un montón de cosas más con mi compañera Lizeth González. ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos felices porque estamos en una suite más. Es un miércoles, viernes, sábado, domingo, no sabemos cuándo lo esté viendo usted, pero bienvenidos sean todos. Si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer también a través de las redes sociales. 1850 Televisión. Así es, ahí está apareciendo en pantalla. Estamos en una época mundialista que ni queremos hablar de los resultados, solo sabemos que muchos equipos han sido eliminados, como Guatemala, del próximo mundial y de los siguientes que habrán. Ya tristemente lo sabemos, pero no vamos a hablar del mundial, vamos a hablar de algunas otras cosas que está bien, ¿va? Que nos entretengamos, nos relajemos en esta época, pero no hay que dejar por un lado ciertos temas que son muy importantes. Pero definitivamente es un tema polémicamente mundialista, señoras y señores. Así que bueno, vamos a hablar sobre homofobia y también pues sexualidad, como siempre. Sí, y hay que hablar de esto, lo sabemos que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es importante que sigamos hablando porque, por ejemplo, algo de lo que no conoces o algo de lo que seas reacio a y lo hablas una vez o te lo presentan una vez, no porque una vez te lo presenten ya vos decís, ay, esto ya es entonces mi amigo, ya lo puedo hablar, ya lo manejo bien. No, las cosas es como cuando conoces a una persona, no es que, bueno, hay excepciones que, pero no le vas a agarrar confianza a la primera, sino que la tenés que ver varias veces, tenés que entrar en confianza y así es como el tema de homosexualidad también tiene que ser reiteradamente. Lo tenemos que hablar y hablar y hablar para que se convierta en algo normal. Sí, además creo que este es un tema, George, que causa polémica no solo en Guatemala, sino también pues a nivel mundial. Creo que son menos los países, obviamente, que aceptan el tema en contraposición a los que no lo aceptan, lamentablemente, pero también creemos que poco a poco ha ido cambiando a través de la historia cómo se ve, cómo se siente y lo que se piensa al respecto. Entonces, creo que antes de que sigamos pues, vamos a ir a ver un video hablándolo, sí. Sí, veamos. Que lo fuimos a grabar a Europa y esto es el resultado, esperemos les guste. What exists in every corner of the world? Embraced and celebrated in some countries, but is illegal in 76. What is hidden for fear of public shame, imprisonment, torture, or in 7 countries even the death penalty. What tears families apart. What makes people confront brutal violence on a daily basis. What simple trait gets people treated as second-class citizens everywhere they go? What gets children kicked out of homes, students bullied and expelled from schools, and workers fired from jobs without warning? What has existed in every country throughout history, but some people still consider abnormal? The answer? Being gay. Being lesbian. bisexual, transgender. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. We will build a world that is free and equal. Sí, pero
realmente llega al hueso, llega al corazón y realmente ahí puedes ver vos en la mirada de los que están hablando lo que tal vez sufrieron en algún tiempo o lo que siguen sufriendo y tal vez es la posición de muchos de los que nos están viendo o de los conocidos de los que nos están viendo. Sí, y la verdad es que siempre me he preguntado cómo sería el mundo al revés y después de que terminemos este programa sería bueno que ustedes también lo pensaran. ¿Qué pasaría si al final pues todo lo que sufre, por ejemplo, la comunidad LGBT, también lo sufrieran ustedes? Entonces, creo que es importante que veamos todo lo que ha pasado a través de la historia y obviamente también que veamos cuáles son las bases o las razones de esos avances o de esos estancamientos. Vemos sociedades que pues evolucionan cada día a paso a la velocidad de la luz y vemos otras sociedades como la nuestra que definitivamente los pasitos son muy cortos. Esperamos que en esos pasitos tan cortos pues por lo menos logremos algo bueno, realmente logremos algo bueno y que vayamos avanzando. Pero para eso vamos a tener unos invitados después para que nos digan esos avances. Hoy creo que lo importante es que consensemos. Sí, muchos todavía se jactan que en nuestra sociedad conservadora todavía conservamos, para redundar, todavía se conserva esa, como, no sé, esa protección divina de no tolerar a gente que es subnormal, que no es normal. Y yo creo que es todo lo contrario. Por eso en otras sociedades hay mucho más desarrollo, hay mucho más progreso en todo sentido. Y lamentablemente en Guatemala el rechazo y la discriminación son un común denominador de todas estas personas que realmente no tienen una vida digna o no tienen el acceso a muchas cosas que podrían darle una vida digna. Y eso creo que es deber de todos, que todas las personas, no importa su género, no importa su condición económica, tengan una vida digna. Así es, así que bueno, estamos tratando, estamos concienzando para que pues tengamos una equidad en el género, tengamos una equidad en las oportunidades en todo sentido y para eso pues tenemos que aprender y tenemos también que enseñar. Todo lo que tú aprendas de este programa sería bueno que también lo enseñes y que no te quedes solo con lo que vas a escuchar hoy, sino que también investigues. Hay muchísimo acerca del tema y que creo que es importante pues que todos leamos un poquito más. Así es, entonces vamos a empezar por definir qué es la homosexualidad y la homosexualidad no es nada más que, lo voy a leer textualmente, es una orientación sexual que se define como la interacción o atracción sexual, afectiva, emocional y sentimental hacia individuos del mismo sexo. Así de sencillo. Y bueno, la palabra, que también lo voy a leer, dice que etimológicamente la palabra homosexual es un híbrido del griego homos, que en realidad significa igual, ¿sí? Pero como podría creerse derivado del sustantivo latino homo, que algunos para la mayoría pues es hombre, el adjetivo latino sexualis hace como una relación ahí entre estas dos palabras que es equívoca totalmente. Entonces es importante que tú veas que esa no es realmente, o ese no es el significado en sí de la palabra homosexual. Sí, y creo que tiene muchísimo más sentido esta asociación con el latín que significa igual, homos, igual a hombre sexual, porque hombre sexual podrían ser todos, menos los asexuales, que ya veremos más adelante. Ahora, sí, perdón, disculpa. Creo que la mayoría, George, estamos siempre como pensando, bueno, pero si tratas de concienciar y dices, bueno, he escuchado ya sobre el tema, pero entonces, ¿cómo me puedo referir a ellos? Hemos escuchado algunos términos y decimos, ¿estará bien o estará mal referirnos de esa forma? ¿Cómo lo decimos? Escuchamos la palabra gay, escuchamos la palabra lesbiana, por ejemplo, y para algunos suena demasiado mal y decimos, no, realmente tal vez no lo estamos diciendo bien, tal vez estamos pues haciendo sentir mal a alguien utilizando estos calificativos. ¿Estará bien o estará mal? Lo que podemos decir es que, por ejemplo, la palabra gay pues viene por ahí ya enraizada en España y ahí es en donde surge y nada más hace referencia a los hombres pues que tienen orientación homosexual. Y de todas formas también tiene que ver mucho la intención con la que lo decís, porque si de todos modos decís gay y lo decís de una forma despectiva, lo decís claro, igual con una entonación para ofender, pues siempre va a ser ofensivo. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en la manera en cómo lo decimos. Hay que decirlo de la manera más natural, como te referirías hombre-mujer, así
de simple. Ahora, desde 1973, la comunidad científica e internacional considera que la homosexualidad no es una enfermedad, porque tristemente antes se consideraba como que fuera una enfermedad, pero lo triste es que después de esto igual mucha gente lo sigue considerando, aunque ya pasamos eso, un gran paso, que no se les considera como enfermos o como anormales. Mucha gente lo sigue considerando aún, mucha gente todavía los trata como. Sí, y además creo que hay muchas bases para que vengan todos estos mitos y las concepciones sobre lo que es normal o no es normal. Creo que las bases muchas veces religiosas, obviamente todas estas enseñanzas sobre sexualidad muy cerradas, ¿verdad? Y que no podemos dejar de ver también que lamentablemente la comunidad científica se ha equivocado a lo largo de la historia y ha creado un montón de postulados que son equívocos para, por ejemplo, para nuestra época, pero que en la época eran tal vez grandes hallazgos. Nada más hay que ver que eso es parte de la historia, pero hay que ver el momento actual y eso es lo importante. Y es tan importante que si no se considera la homosexualidad, por ejemplo, en la historia, en el estudio de la biología, genética, la historia, la política, la psicología, no se podría comprender a cabalidad, totalidad, la identidad o nuestra cultura en sí, también todo lo que engloba la sexualidad no se podría comprender a cabalidad. Entonces sí es muy importante. Sí, además creo que tenemos mucho que aprender. Sabemos también que en el término sexualidad hay demasiados componentes como para que lo aprendamos rápidamente. Por ejemplo, vemos heterosexualidad, muchas palabras que terminan con sexualidad y bueno, heterosexualidad, homosexualidad, transgénero, por ahí escuchamos tantas palabras que decimos, bueno, todo se vuelve un lío, realmente todo se vuelve un lío, pero para eso estamos, para aprender. Sí, más adelante lo vamos a definir bien y también vamos a hablar también porque hay otros términos que sí igual muchos los conocemos, otros no. Lesbianismo o lesbianidad, que también se puede decir, tiene su origen. ¿Por qué decimos lesbiana? ¿Por qué decimos el lesbianismo? Porque una poetisa, Safo se llamaba, en la antigua Grecia, en la isla de Lesbos, ella se dedicaba a escribir su poesía, pero hacia sus amigas, a las mujeres. Siempre estaba rodeada de mujeres y los poemas pues eran algunos con contenido erótico, otros eran como muy jacarandosos. Entonces desde ahí se adopta el término lesbianismo o lesbiana. Y bueno, son muchos pues los postulados científicos que han salido para poder esclarecer todas esas dudas que tenemos en nuestras diferencias en orientación sexual. Vamos a regresar después de un corte con eso. Hola Guatemala, estamos celebrando hoy aquí presentes el 14º año del desfile del orgullo de la diversidad sexual. Estamos aquí presentes luchando por la igualdad de derechos ante todo, porque nosotros no somos diferentes, somos igual que todos. La bandera de la diversidad sexual no es una bandera en sí para un grupo exclusivista, sino es un símbolo de la lucha cotidiana, diaria de las personas homosexuales, gay, lesbianas, que estamos tratando de salir a las calles exigiendo derecho, justicia, salud. Queremos trabajo, queremos que se nos respete tal y como somos, ya que aportamos a la sociedad, somos ciudadanos guatemaltecos. Nosotros pertenecemos al grupo de Osos, es una organización gay, con tendencias masculinas, no tendencias femeninas, la cual fue fundada en Estados Unidos, en diferentes países como América del Sur, América Central, Norteamérica, Canadá, Australia, en casi todos los continentes hay una organización de osos. Pues nosotros estamos aquí para apoyar, porque al menos yo soy parte de la comunidad, yo soy bisexual y me gusta apoyar porque pienso que es una causa muy bonita y pienso que el amor es algo que debería enseñarse y que no debería de esconderse. Bueno, nosotros llevamos como pareja 10 meses, vamos a cumplir 11 ahorita el 7 de julio. Difícil como pareja un poco porque la sociedad no nos acepta todavía, nosotros pensamos casarnos. ¿Cuándo? No lo sé porque Guatemala pues todavía no ha legalizado el matrimonio gay, pero pues, pensamos casarnos algún día
y tener nuestra familia. Es muy difícil porque la sociedad no nos acepta, aunque nuestros padres nos aceptan, pero la sociedad... Bienvenidos a todos los que se van integrando. Soy Licia González y siempre junto a George estamos hablando pues un buen tema. Estamos hablando de homosexualidad y obviamente también sobre homofobia. Vienen de la mano lamentablemente, pero es importante que lo platiquemos. Algunos creo que estarán pensando, bueno, pero ¿cuáles son esas teorías científicas de las que han estado hablando y que al final nos dicen, bueno, dan como las pautas de dónde viene o de dónde podemos partir hacia la normalidad o la anormalidad? Porque al final esas teorías son las que han como puesto estas pautas en nuestros cerebros. Entonces, creo que podemos hablar sobre la fisiológica. Y siempre se van a ir contradiciendo, siempre va a aparecer otra, aunque yo no sé, que haya, que salga el presidente o que salga quien sea a decir, bueno, esto es la homosexualidad, siempre va a salir alguien más. Entonces nosotros realmente tenemos que agarrar de todas las fuentes e informarnos lo mejor posible y pues tener nuestra opinión ahí personal. Pero bueno, ustedes tienen que saber, en 1991, el neurocientífico estadounidense Simon Levey publica un artículo y se llama Una diferencia en la estructura hipotalámica entre hombres homosexuales y heterosexuales. Y él decía que una parte del hipotálamo era mayor en los hombres heterosexuales que en los hombres homosexuales. Este estudio solo se practicó a hombres, no a mujeres, y supuestamente era mayor en volumen y tamaño. Y bueno, también pues obviamente en el área psicológica tenemos esas bases y las vamos a hablar desde Carl Westphal, que más o menos en 1870 y algo comienza pues ya a investigar cuáles son esas sensaciones contrarias respecto a la sexualidad y a la conducta humana. Recordamos que la base obviamente de la psicología es la conducta, pero también sabemos que el cerebro es esa parte de todo tu cuerpo que pues es difícil, realmente es difícil de estudiar y por eso es que vemos tantos cambios a través de la historia. Cuando vemos el psicoanálisis, por ejemplo, vemos que las bases obviamente no son genéticas, para ellos nada tiene que ver desde el punto de vista genético, pero sí ven que obviamente hay diferencias en el actuar y en el sentir. Y para ellos, por ejemplo, aquí dice que no habría realmente una naturaleza básica en el hombre como para poder, por ejemplo, elegir la orientación sexual, ¿sí? No hay una base genética ni biológica, pero sí hay una base para elegir que es totalmente inconsciente. Esto creo que es realmente difícil de explicar desde el punto de vista científico, pero al final para eso está el sentido común. Tú puedes encontrarte todos los libros que tú quieras basados en homosexualidad, en heterosexualidad, ver todas estas pautas desde el punto de vista neurobiológico, psicológico, pero el sentido común es el que te dice a ti, bueno, esto es lo que va para mí, realmente esto es lo que yo elijo creer. Entonces, eso es lo que tienes que utilizar, el sentido común. Y es lo que, por favor, les decimos siempre que lo utilicen. Y luego se desprende una teoría de la teoría queer que se dice que la homosexualidad y la heterosexualidad, no solo la homosexualidad, sino también la heterosexualidad, son todas construcciones sociales. Por lo mismo que vos decías, que en la naturaleza no hay nada que nos diga, mira, a puro tubo te tiene que gustar una mujer o a puro tubo te tiene que gustar un hombre. Pero tenemos invitados con nosotros y nos acompaña Jorge López, que es director de Oasis, y también nos acompaña Dulce López, ella es voluntaria de Oasis y ya lleva muchísimo tiempo con esta maravillosa organización. Por favor, bienvenidos Jorge y Dulce. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Bien, súper bien. Ahora mejor. Sí, ya estamos bien acompañados. Sí. Pues qué bueno, qué placer tenerlos a ambos, porque también queremos ese punto de vista, también femenino y masculino. Tal vez si nos pueden contar... ¿Femenino y masculino? O femenino y femenino. O femenino y femenino, puede ser. Al final aquí ya vemos hombres y mujeres. Ajá. O femenino, ¿verdad? Masculino, femenino. Sí. Así que tal vez nos pueden contar cómo surge Oasis. Bueno, eso sucedió ya hace tantos años que a veces es un poco difícil recordarlo. Fue en 1993 que se comenzaron a hacer talleres de prevención de VIH para hombres homosexuales, y es que era el mayor problema que habíamos identificado nosotros, porque
no sabíamos realmente mucho la profundidad de la materia de los derechos humanos y entonces nos enfocamos a lo que estaba sucediendo y es que muchos de nosotros o nuestras parejas estaban muriendo de VIH. Poco a poco nos fuimos involucrando más en el tema de derechos humanos hasta que comprendimos que el VIH no solo no era nuestro único problema, sino que también tenía que ver con la exclusión social y ahí se nos abrió todo un panorama completamente diferente, ya no desde la temática biomédica ni desde la temática solo de la prevención de comportamientos sexuales que antes les llamábamos de riesgo para adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual, sino una temática mucho más humana en el sentido de poder observar esas garantías llamadas derechos humanos, que es el Estado quien las tiene que asegurar para todos los habitantes sin ningún tipo de distinción. Y para ir incluyendo a Dulce, a ver, estás desde la formación de Oasis, es el director. Dulce, tú te metiste hace 5 años, ¿Cómo fue tu inclusión y cómo sentiste? Porque igual ya iba esto avanzado, pero me imagino que tú tenés una percepción muy distinta a la que tiene Jorge, que inició muchísimo antes que tú. Sí, no, yo siempre, desde que era chiquita le dije a mi mamá, así como, es que yo quiero defender los derechos humanos de ellos, y no sé qué, y siempre decía lo mismo. Y una vez yo estaba solo estudiando el primer año después de que me gradué, y yo quería trabajar, entonces mi mamá vio en la prensa, ¿verdad?, el de Oasis, para que estaban contratando. ¿Tu mamá fue la que te dijo? Ajá, y ella llevó mi currículum y todo, y empecé la capacitación y me quedé. No me quedé trabajando en Oasis, pero sí me quedé como voluntaria desde ese entonces. De hecho, de los que trabajaron con nosotros ya no regresaron, ¿verdad? Después, sino que solo yo me quedé ahora. Y yo creo que un ejemplo muy distinto de lo que pasaría en la mayoría de hogares, que tal vez los papás serían los primeros, mira, vos a dónde te estás metiendo, que te frenarían el impulso de lo que tú querías hacer, ¿verdad? Pero que bueno. No, yo de hecho, donde sí me trataron de frenar el impulso fue en la iglesia, porque en ese tiempo yo iba a la iglesia, no sé qué, pero es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta y lo que realmente me apasiona, entonces. Ahora, Jorge, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue iniciar esto? ¿Te atacaron? ¿Los atacaron? ¿Fue muy difícil esto? ¿Hubo quienes estuvieron en contra? Me imagino que sí. ¿O la resistencia? Yo creo que hay mucha resistencia, pero especialmente es la sociedad. Y cuando decíamos que estábamos trabajando en el tema de SIDA, entonces se miraba políticamente correcto. Cuando dijimos que queríamos trabajar los derechos humanos y que nos importaban las personas que trabajaban sexualmente y las personas que botaban de sus casas por ser homosexuales o lesbianas, entonces ahí ya hubo mucha resistencia, porque entonces esos prejuicios sociales, muchas veces religiosos, como está diciéndonos Dulce, ya salen a la luz y las personas comienzan a mostrar realmente mucha resistencia. Yo creo que tiene mucho que ver en la forma en la que planteemos los mensajes, porque muchos de nosotros sienten vergüenza de lo que son. Y entonces no se animan a decir soy homosexual, soy lesbiana, soy una mujer trans o un hombre trans. Y eso hace que pasemos un mensaje un poco extraño a las personas que nos están viendo. Y particularmente yo creo que hay tanta violencia en nuestra sociedad que cualquiera la descarga encima de las personas que estamos indefensas, pues, ¿verdad? Entonces, si yo realmente me siento cómodo con mi sexualidad, ¿quién me puede decir algo? Ahí no hay ningún tipo de problema. Y es todo un ciclo que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir que tenemos que romper, ¿no? Pero a veces pareciera que es un círculo que realmente se retroalimenta, porque por ejemplo tú hablabas de, bueno, ¿qué es lo que pasa conmigo? Y no puedo, por ejemplo, salir ante la sociedad y decir, bueno, esto es lo que quiero, ¿verdad? Y esto es lo que me gusta. Pero también la sociedad te alimenta hacia eso porque no aceptas si tú sales y lo dices, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez si tú nos puedas platicar un poquito de cómo, por ejemplo, tal vez desde tu propia experiencia o de lo que tú has podido observar, qué es lo que podría sufrir, por ejemplo, un chico o una chica guatemalteca que dice, bueno, yo quiero salir, ¿verdad? Y decirle a la gente, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo quiero. El proceso de salir del closet realmente es muy amplio. Y yo lo estaba diciendo hace unos días en una entrevista en donde yo mismo me cuestionaba cuál fue mi momento de salir del closet. Y es que generalmente muchos de nosotros o de nosotras dicen, mi mamá no lo sabe y no le voy a dar esa cólera. Pero quien mejor nos conoce
en todo el mundo es mi mamá, ¿verdad? Bueno, mi mamá murió hace 30 años, pero ella me conocía perfectamente, ella sabía quién era su hijo. Entonces, son justamente miedos que las personas tienen de aceptarse a sí mismo. Entran en negación y... Completamente, ¿verdad? Y entonces, y eso es una situación muy dolorosa, porque cuando yo niego quién soy en realidad, comienzo a hacerme daño y comienzo a sufrir. Y cuando sufro y no logro desembocar esos sufrimientos, comienzo a proyectarlo encima de otras personas y probablemente muchos de los ataques que sufrimos en los trabajos, en los colegios, en las calles, son ataques que vienen de otras personas como nosotros, que están proyectando ese odio social hacia otras personas que se comportan como a lo mejor ellos quisieran comportarse. Claro, o podemos hacer sufrir a otras personas con nuestras elecciones. Y eso seguramente es muy inconsciente, ¿verdad? Claro. O sea, no estoy diciendo que las personas somos perversas o algo por el estilo, sino que simplemente no me siento cómodo con mi propia sexualidad y entonces probablemente comienzo a atacar a otras personas iguales a mí. Y ahí es en donde el concepto del bullying toma una connotación muy importante porque son ataques entre personas iguales. Sí, yo creo que ahí aparece el lobo disfrazado de cordero, que todos llevamos un poquito de lobo, pero bueno, vamos a un corte, luego vamos a regresar con un video. Nuestras cámaras estuvieron el sábado, pasado que pasó, el 28 de junio, en un evento muy importante, así que vamos a regresar con ese video. El silencio se va, junto a mí ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor. Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también. Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz. Tu destino es vivir y sentir dejando de fingir. Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar. Hoy mi fe me hace creer, yo tengo mil razones para tocar el cielo y gritar. Continuamos en la suite, tenemos invitados especiales Jorge y Dulce que nos acompañan de Oasis. Acabamos de ver ciertas imágenes de un evento que se conmemora, bueno, ya lleva, orgullosamente ya lleva algún tiempo en Guatemala y creo que han habido avances. Yo participé en uno de los años, me encantó la actividad, fue muy alegre y a ver si podemos comentar un poquito de las imágenes que acabamos de ver. ¿Cómo cuántas organizaciones, por ejemplo, participan en un desfile como el pasado 28? En este año tuvimos 18 o 19 bloques. En Guatemala, a pesar de que Oasis es la primera organización que fue fundada hace tantos años, afortunadamente tenemos en la actualidad unas 14 o 15 organizaciones formales constituidas y también a nivel nacional hay otro montón de grupos que están propugnando por sus derechos humanos. Entonces, en este desfile se vienen muchos grupos del interior del país y todas las organizaciones nos coordinamos en un comité coordinador justamente, organizador, y logramos ponernos de acuerdo para lograr sacar esos resultados tan lindos que hemos podido ver. Yo creo que es una actividad que logra muchísimas cosas porque es una actividad muy organizada, a diferencia de otras marchas que tal vez no tienen la misma organización, donde realmente se vive un buen ambiente. Dulce, tú nos podrás decir perfectamente bien cómo iniciaron este desfile, cómo se inició, cómo se empezó, desde hace cuánto tiempo. Bueno, este fue mi quinto desfile. Yo voy en el Comité de Orden y Seguridad. Cada organización tiene que tener 2 personas que tienen que estar encargadas de cada bloque.
Entonces creo que eso es una parte del por qué somos tan organizados y se evitan cualquier otro tipo de problema, como pasa con otros desfiles u otras marchas u otras protestas. Pero sí cuesta un poquito a veces. Es un ambiente muy alegre, es un ambiente bien agradable, es un ambiente realmente de fiesta, no es, no sé, como en otras... Celebración. No ha sido así siempre. Hasta el año 2006, yo me recuerdo, y eso lo comento con mucho orgullo, porque nosotros hacíamos una protesta social en donde llorábamos a nuestros muertos o muertas de VIH o de cualquier otra situación, incluso la violencia. Pero ese año 2006 convocamos a una marcha de luto, así le llamamos, y descubrimos que estábamos proyectando dolor hacia la población. Y en 2007 ya comenzó a ser el desfile de la diversidad sexual e identidad de género de Guatemala, en donde realmente es un desfile alegórico en el cual participamos felices, ¿verdad? Celebrando nuestra diversidad sexual o de género y no llorando a nuestros muertos y muertas, que definitivamente seguimos teniendo esos problemas, pero no estamos tratando de proyectar eso a la sociedad. Vemos obviamente pues los cambios, ¿verdad?, que se han ido realizando a lo largo del tiempo en Guatemala, pero por ejemplo podríamos observar en esas imágenes pues distintos tipos de conducta, y creo que es también eso lo que a veces hace que alguna persona diga, bueno, no entiendo qué es lo que está pasando, por qué te comportas así. Tal vez si comenzamos a hablar un poquito y a definir, ¿verdad?, la homosexualidad, por ejemplo, transgénero y demás. Sí, porque ahí vemos un desfile de, ahí sí que todo lo que abarca la comunidad LGBT. Y todos los términos que ahorita vamos a enumerar, ¿verdad? Pero lo que pasa es que también es necesario que lo digamos porque hay mucha gente que también, mucha gente lo mira y le dice, qué buen desfile, y se la pasan re bien y toda la onda, que llegan incluso a cambiar la concepción que tenían de la homosexualidad. Pero hay gente que lo contrario, ¿cómo se atreven a desfilar acá? Que aquí pasan niños y hay gente que casi no tiene ropa. Y entonces también yo creo que hablemos un poquito también cuál es el objetivo del desfile y qué se quiere llegar con estos desfiles cada año. Bueno, el objetivo cambió desde el 2006 de una protesta social por nuestros derechos y por los muertos o muertas a una fiesta. Y ese cambio de objetivo corresponde a que queremos ser seres felices, ¿verdad? Todo el mundo lo que quiere hacer es tener una familia, tener un trabajo, desempeñarse en la sociedad y estar plácidamente haciendo lo que querramos hacer, ¿verdad? Entonces, mientras estábamos llorando, no nos dábamos cuenta de que no alcanzábamos ese objetivo como seres humanos. Y entonces el desfile de la diversidad sexual e identidad de género nos sirve para que las personas se animen a dar ese paso a mostrarse públicamente. Y yo creo que ahí resaltan que precisamente es un orgullo ser gay y que es justamente el ambiente que se vive. ¿Sí? No sé vos, pero yo creo, yo siento que mucha gente es el único día al año donde pueden ser ellos y pueden decir, aquí estoy y no me van a matar por salir y demostrar quién soy, o no me van a atacar. Y todavía hay gente, no sé si vieron que había gente que sale con máscaras y antifaces, pero poco a poco vamos viendo que la gente se los va quitando. Pero si salen pintados en el cuerpo o algo por el estilo, es parte de la fiesta. El problema ha sido todavía que la gente sale con su identidad cubierta. Pero poco a poco es un proceso que hemos ido viendo. Y en eso Dulce ha sido testiga durante todos esos años, porque ella nació en Oasis con el desfile de la diversidad sexual. Justamente después de la capacitación que nosotros tuvimos, hicimos un base de grupo comunitario, que fue el que sacamos una carroza inmensa, linda, que todavía... Muy buena, sí. O sea, sí se le mete esfuerzo, sí se le mete empeño, tiempo, de todo. Esa carroza como a las 3 de la mañana, el día antes deberíamos de hacerla divina. Ha hecho una competencia, pero una competencia de la buena entre los grupos y organizaciones, porque cada quien se esfuerza en ir lindos con sus trajes y toda la situación.
Y a veces también retrocedemos en esas estrategias para que no sea justamente el objetivo ser el mejor, ¿verdad? Sino que también nos vamos para atrás y de repente ya no sacamos tantas carrozas y otro año sí dejamos que la gente lo haga un poco más. De hecho, lo que pasó hace 2 años, que nos habíamos separado con un compañero, él hizo su propio, pero como nosotros lo que queremos es demostrar esa unidad, incluso unimos Oasis con esa otra organización, con grupo, porque realmente, y hay más grande todavía, mucho más alegre. Qué bueno. Ahora sí, Liz, si querés entramos un poquito para definir los términos porque muchísima gente se sigue confundiendo. Yo creo que simplemente que no tenemos la información necesaria para distinguir todos los términos. ¿Qué tan importante es? Pues bueno, yo creo que es más importante que nos cale todo lo que venimos hablando para que realmente no haya discriminación, no haya rechazo. Vos puedes ser lo que querrás, pero siempre respetando a todo lo demás que no tiene que ser igual a vos. Y es importante pues que obviamente pues conozcamos y definamos cuáles son todos esos términos que encontramos en la diversidad sexual. Entonces tal vez si nos ayudan a definir, por ejemplo, travesti. Justamente toda esa definición, bueno, yo he escrito al respecto de estos temas y me gusta mucho hablarlo justamente porque lo que yo soy un ser humano. Y cada vez que nos encasillamos en que soy travesti, que soy lesbiana, que soy bisexual, que soy pansexual y un montón de términos, asexual y cualquier otra cosa, casi siempre estamos apartándonos de nuestra humanidad como grupo colectivo. Entonces, y un ejemplo de lo que estoy diciendo es cuando le preguntamos a Dulce, ¿y vos qué sos? ¿Sos lesbiana? ¿Sos bisexual? Y no sé si hacemos el ensayo y le preguntamos qué es. Siempre me hacen eso. Ajá. No me gustan las definiciones. ¿Cómo tenerse? ¿Qué definir? No me gustan las definiciones. Como que te dijeran en un, yo que sé, en un grupo, en una fiesta, mira, ¿qué clase económica social sos o perteneces? Creo que sería tal vez la misma pregunta incómoda y que cabal generaría esa división. Pero digamos, en mi caso no es incomodidad, simplemente no me gusta definirme porque soy una persona. O sea, no tengo una definición específica de qué soy, no puedo decir soy heterosexual, soy lesbiana, soy bisexual, no. La única definición que tenés es la high definition de tu televisor. Claro, qué belleza. Sin embargo, solo con fines de podernos comprender un poco mejor, ¿verdad? O a lo mejor si yo soy parte de la diversidad sexual y estoy viendo el canal 1850 en este momento y quiero saber quién soy yo, ahí podríamos definir que las personas de la diversidad sexual y de género, fíjense que yo hablo de las comunidades de la diversidad sexual y de género porque son dos grandes diversidades. Una es la diversidad sexual y la otra la diversidad de género. Y esas diferencias que nos encontramos con la mayoría de la sociedad que son personas heterosexuales, o sea que si son mujeres y les gustan los hombres, o si son hombres y les gustan las mujeres, así que son heterosexuales, podríamos identificar la orientación sexual, que es hacia quién yo me siento atraído por sus hormonas sexuales, pero también existe la identidad de género, que es cómo yo me quiero proyectar de acuerdo al género, y finalmente cuáles son las características anatómicas de mi sexo. Comprendiendo esas tres diferencias podemos darnos cuenta de que una persona a quien le gusta una persona de su mismo sexo es una persona homosexual y ahí estamos hablando de su orientación sexual. En las orientaciones sexuales yo podría mencionar que hay personas homosexuales, bisexuales, heterosexuales y asexuales, que quizás quienes más nos representa un poco de dificultad comprender, ¿verdad? O sea, una persona asexual sería aquella que no quiere compartir su intimidad física con otras personas. Y no le atrae a nadie. Con ninguna persona. Sí, no le atrae a nadie. Luego, con la identidad de género, pues nuestra sociedad está dividida entre hombres y mujeres, y entonces si quiero ser yo percibido como un hombre, generalmente me voy a dejar algunos rasgos masculinos, voy a usar una corbata, voy a usar zapatos tradicionalmente de hombres, mientras que si soy transgénero voy a hacer un paso más allá en esa construcción del género. Y finalmente las personas intersexuales son aquellas que por sus características biológicas no pueden ser clasificadas como hombres o como mujeres. Esto, repito, simplemente para comprendernos. Y la verdad es que lo necesitábamos. Sí. No, qué bueno, qué bueno. Definitivo.
Sí, sí, No, sí, pero está bien re bien, hecho, re bien. Jorge. Creo que nos queda claro. Entonces vamos a ir a un corte, luego vamos a regresar más con De nuestros agua. invitados, Jorge y Dulce de Oasis. Señoras y señores, hoy estamos bien acompañados. No solo estamos 2 personas en la suite, estamos 4. Aquí caben 4 en Así esta es. suite, aunque no lo crean. Y bueno, estamos junto a Jorge y Dulce y mi querido López, George. Jorge, pero no es H. López, a quien tal vez de repente está viendo el programa, le mandamos un saludo. Y a Dulce López. Un día estábamos yo en una conferencia acá y en una conferencia acá y había público que se pasaba de aquí para allá porque no comprendían cuál era la diferencia, pero el tema era muy distinto. Así que un saludo para Jorge H. López. Así que bueno, ya hablamos un poquito sobre sexualidad, definimos también un poco para que entendamos, ¿verdad?, todas esas conductas que podemos observar y también creo que es importante que veamos nuestra propia conducta, cómo es que nosotros reaccionamos también ante la población y ante las diferencias que podemos observar. Entonces, hablemos un poco sobre homofobia, lesbofobia y transfobia. Y bifobia. Y bifobia. Ok. Tal vez si les podemos explicar un poco y cómo es que también pues, se vive en Guatemala. Si querés empezamos ahí con la diferencia, a diferenciar los términos de homofobia y transfobia, que tal vez muchos nunca han escuchado el término transfobia, pero tal vez padecen de transfobia y ni siquiera lo saben. Yo creo que para que las personas comprendamos más ampliamente este tema, hay que pensar cuando le tenemos miedo a los ratones, o a las cucarachas, o a las arañas, o gusanos, o cualquier otra cosa que nos hace pavor, ¿verdad? Esa es la homofobia. Y cuando, por ejemplo, una persona tiene cualquiera de estas fobias, generalmente no se conforma en quitar la cosa que le está ocasionando una reacción de ese tipo, sino que tienen que destripar y deshacer y toda la situación. Es lo que nos pasa a nosotros. O evitar, que en muchas ocasiones, o en muchos casos sería hasta peor. Tratar de evitar algo que le tenés fobia, que le tenés miedo, creo que hasta sí Y destruye. ahí vienen los crímenes de odio que llegan hasta los asesinatos, pasando por sacar del colegio o de la escuela a una persona, o de su trabajo, o de la universidad, o de cualquier otro lugar. Y en psicología algo muy importante, y lo hemos visto también en muchas investigaciones, solo como para hacer un poquito ahí de referencia, es que vemos la diferencia entre las fobias comunes de las que tú hablabas y de las que tú también hacías referencia, a animales, por ejemplo, y vemos las fobias como la homofobia, que no, la conducta es totalmente distinta, porque mientras tú dices, bueno, por ejemplo, si me da miedo, por ejemplo, un ratón, no te le acercas, y es cuando vemos una fobia hacia un animal, pero cuando vemos la homofobia te lleva más allá, te acercas, humillas, transgredes, o sea, realmente es una conducta totalmente distinta. Que tiene que ver con el machismo, el racismo y esas enfermedades psicosociales, les digo yo, porque creo que no es la persona la que está enferma de homofobia, sino que es la sociedad. Cuando alguien me grita una sandez en la calle, no es esa persona, claro que tiene responsabilidad con lo que me está diciendo, pero es las enseñanzas de su papá, de su mamá, de sus maestros, Del de colegio, todo. de la iglesia y de un montón de lugares. Claro. Ahora, ¿cómo se vive la homofobia? Ahí yo creo que en ustedes dos tenemos los ejemplos opuestos. Contigo, por ejemplo, tú que decidiste que desde pequeña querías defender los derechos de la homosexualidad, ¿cómo veías tú o cómo vivís la homofobia siendo heterosexual? O bueno. Mi familia, toda mi familia es homofóbica. Mi mamá, cuando yo entré a Oasis y empezó a ver todo mi trabajo y todo, y lo que me gusta, cambió. Ella ahora dice que ella nunca fue homofóbica, pero de ahí toda mi familia es homofóbica. Que vienen y dicen, una vez estábamos comiendo y insultaron al mesero diciéndole, sí, es que ese hueco acá y no sé qué. Y yo así. Entonces con eso crecí desde pequeña y para mí era malo porque ¿por qué van a agredir a otra persona solo por ser diferente? Sí, sí, sí. Cuando es una de las partes de la sociedad más débiles, se podría decir. ¿Y cómo lo viviste de tu parte, Jorge? Porque debe ser totalmente horrible. Sí. Simplemente horrible. Yo nací en Quetzaltenango, yo soy puro chivo. Y, ya somos dos. Y tengo 44 años. Este año voy a cumplir 45. Y entonces, en el tiempo en el que yo fui adolescente y que estaba conociendo mi mundo, para mí era terrible, ¿verdad? O sea, la única forma de poder tener un ambiente social
era sexualizando bajo efectos del alcohol. Para que después, compadre, no me recuerdo qué fue lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ahí? Y entonces Y no todo pasó eso nada. demás, por ejemplo, lo que estamos conviviendo Para mí no fue nada. en este momento con ustedes, ya no lo podíamos convivir en aquel tiempo, ¿verdad? Y eso, aunque los tiempos han cambiado, yo creo que un poco gracias a nuestro trabajo, ¿verdad? Y a la evolución normal de la sociedad y a mis colegas que también hacen un trabajo súper lindo tratando de que la sociedad cambie. Pero de todas formas hay personas que se quedan enfrascadas en esas situaciones y no evolucionan, no se dan cuenta de que ya tenemos incluso la posibilidad de hablar de estos temas aquí en el canal, ¿verdad? Claro. Eso hace 20 años no existía. Y eso que Quetzaltenango estamos hablando también, que es uno de nuestros departamentos con un nivel de cultura un poquito más amplio, tienen mayor acceso un poquito también a otro tipo de información. ¿Qué pasa con todos nuestros chicos y chicas que viven en otros departamentos? ¿Verdad? Yo tengo, por ejemplo, la experiencia de un amigo, Chiquimula, ¿verdad? Un departamento altamente machista, en donde realmente tuvo que huir realmente de Chiquimula, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que veamos todas esas conductas, cómo se vive, pero también, por ejemplo, ver hasta dónde podemos llegar. Esos niveles de violencia, que eran los que tú hablabas, ¿verdad? Ese nivel de violencia, lo que se puede llegar en Guatemala y cómo están esos casos, ¿verdad? Hasta dónde realmente está afectando la homofobia. Sí, afectan todos los niveles. Todavía yo he encontrado reglamentos de colegios que dicen que los hombres no pueden tener pelo largo o que tienen que usar un color o qué sé yo, ¿verdad? Y eso simplemente es enfrascar a la gente a que sea, es como que a vos te dijeran que no puedes usar el arete, ¿verdad? ¿Quién te puede decir eso? Absolutamente eso va completamente en contra de los derechos humanos porque uno es como quiere ser. Exacto, sí, y solo para que la gente trate de comprender un poco, y hay diferentes tipos de agresiones. Te pueden decir, te pueden dar, o sea, te pueden ejercer bullying si sos chaparro, si sos muy alto, si sos delgado, que si sos gordo, que si sos lo que sea. Pero yo creo que también es un poco más allá que agredan a alguien por su orientación sexual, más si están en ese que no quiero salir porque si salgo mi mamá, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir mi papá? Que ya hay conflicto, o sea, ya hay un conflicto interno, porque eso desgraciadamente hay que decirlo, hay conflicto en las personas que deciden, bueno, un momento, yo no soy como las demás personas y las demás personas dicen que eso es lo normal, entonces yo soy anormal y de repente que te digan que eso está mal y que te empiecen a molestar y eso, todavía creo que es un doble conflicto y se agrava y se hace mucho mayor. Entonces provoca angustia y terror y preferiría morirme antes de que mis papás se enteren, ¿verdad? O si se lo digo a mi papá le va a dar un ataque cardíaco, ¿verdad? Todas esas son excusas para no asumirse como lo que soy, un ser humano perfecto. Que te digan algo en la calle encima, que un tu cuate te ande tirando indirectas, por muy cuate que sea, y que te empieza a decir un montón de cosas, todavía es como darle en la llaga, darle en la herida. Mejor es homofobia internalizada, ¿verdad? Tal vez no se atreve a ser como es, y entonces me señala a mí para que otros descarguen su ira encima de mí, ¿verdad? Bueno, pero también es para que nos volvamos un poco más tolerantes y que digamos, bueno, momento, no todos tienen que ser iguales a nosotros y si alguien quiere ser diferente, que lo sea y qué jodidos. No estamos tratando de homosexualizar a la sociedad, a la gente, ¿verdad? O sea, de todos mis novios que he tenido en esos 45 años, a nadie he obligado hasta conmigo, pues. Claro, claro. Pero, por ejemplo, creo que también es importante que veamos qué podemos hacer como sociedad. Decimos, la sociedad al final tiene que asumir su culpa, ¿verdad? Sobre todo lo que sucede. O sea, por ejemplo, si soy mamá y bueno, su responsabilidad para no verlo así tan... Sí, o su responsabilidad, ¿verdad? Sobre si soy mamá, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué podemos hacer desde todas esas áreas, ¿verdad? ¿Cómo podemos asumir los cambios? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que ahí entra también Oasis ahí al rescate, ¿verdad? De mucha gente que no Y entra la suite también, ¿verdad? Porque aquí estamos nosotros, los defensores de derechos humanos, que venimos a hablar quiénes somos, pero también los medios de comunicación, las escuelas, el Estado en su conjunto tiene que asumir la responsabilidad de respetar la dignidad humana sin ninguna limitación. Y no, ¿sí? Yo creo que desde que ahora se han hecho más programas, que vos sos de los que
sale siempre, se ha hecho muchísima más conciencia. Sí. Incluso mi mamá se pone, hoy va a salir Jorge, me dice, yo, sí, hoy va a salir Jorge, y se pone a ver, y se pone a esperar y cosas así, o sea, y yo me he dado cuenta que se ha abierto la mente de mucha gente por los mismos medios de comunicación. Ahora también lo que hay que decir, y es muy importante, es que si estás vos del otro lado y vos sos el afectado, también hay que tener un poco de paciencia y tolerancia y decir, bueno, esto es un proceso y pues no va a ser de la noche a la mañana y no ponernos al mismo nivel y ponernos igual de violentos y decir, exigir nuestros derechos con esa violencia, sino realmente ser pacientes y todo, exigir nuestros derechos, pero saber que van a llegar a través, lamentablemente, de un proceso que no podría ser en el mejor de los casos rápido, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, si estás pasando pues por todos esta situación social, familiar y demás, y dices no sé qué hacer, realmente no sé a dónde ir, no encuentro pues ese consuelo o esa camaradería o ese consejo que necesito de alguien que realmente haya pasado por lo mismo que yo, por ejemplo, porque al final pues por eso están ustedes aquí, para que nos ayuden a hablar sobre este tema y ellos, por ejemplo, dónde los pueden encontrar y qué pueden encontrar o qué tipo de servicio pueden encontrar en la organización. Exacto, ¿qué hago? Y para que concluyan cada uno en unos 30 segundos con un mensaje final a los que nos están viendo. Bueno, a Oasis nos pueden encontrar en Oasis Guatemala, en el Facebook, en las redes sociales en general, y lo que pueden esperar de nosotros es que estamos trabajando para que el Estado acepte esas diferencias que realmente no nos dividen como seres humanos, sino que simplemente son características que no tienen nada que ver con nuestra dignidad humana. Y ahí estamos en lo que les podamos apoyar, la verdad. Y a ustedes también. Claro. Pues yo hago lo que Jorge me dice. Él es el jefe. Defender Él es mi jefe. Aplaudirles la labor que están haciendo y motivarlos a que sigan adelante. Y qué buena canción la que escribieron, la de Wonderworld. Ah, no, ese es otro. Así. Nos veremos hasta la próxima. Fue un placer, gracias por estar por estar acá. con nosotros. Adiós. Nos vamos.